Y hay una anécdota también que es muy importante resaltar, porque por ejemplo la historia oficial le atribuye la creación del libro de texto gratuito a Gavino Barreda y a su discípulo Ignacio Manuel Altamirano, que es cosa totalmente falsa, porque les voy a comentar una anécdota que también es muy interesante que conozca la gente, para que valore también la infamia que la historia oficial cometió con Ignacio Ramírez. Resulta que, bueno, don Lino Ramírez fue interventor de rentas del estado de Querétaro y luego vicegobernador, y ya obviamente fue derrocado. Entonces cuando él conoció al cura Hidalgo en San Miguel el Grande, le obsequió un reloj de oro y le dijo: consérvelo con toda estimación como un recuerdo del caudillo de Dolores Hidalgo. Entonces don Ignacio Ramírez recibe ese reloj cuando se recibió como abogado de su padre. ¿Y cuál es la sorpresa? Que estando aquí en Toluca, dijo, cuando instituyó las becas para los niños de escasos recursos, y dijo: de ninguna manera los niños pobres podrán continuar sus estudios si el gobierno no se convierte en su tutor y en su sostén para que puedan así no abandonar la escuela. Pero se dio cuenta que todos los niños en ese tiempo no tenían elementos o instrumentos en los que pudieran grabar sus experiencias o los estudios o las lecciones. Entonces don Ignacio Ramírez inmediatamente se acordó que lo único de valor que tenía era un reloj de oro que le habían dado su padre, que perteneció al cura Hidalgo. Entonces inmediatamente se fue aquí en Toluca al Callejón de los Gallos, que es ahora Callejón Ignacio Ramírez, y a la vuelta estaba una señora Hernández que era prestamista y usurera, etcétera, ¿no? Y fue a empeñar el reloj y le dijo: bueno, por favor, ¿cuánto me da por este reloj? 30 pesos. Dijo: bueno, es que es del cura Hidalgo, 32 pesos. Entonces dijo: bueno, pues ni modo, 32 pesos aceptados. Y entonces con ese dinero don Ignacio fue a comprar una imprenta usada, de esas prensas manuales para los editores. Entonces dijeron todo el mundo, le fue a comentar al gobernador: oiga, fíjese que el licenciado Ramírez yo creo que va a hacer actos subversivos aquí en la ciudad de Toluca, porque fue a comprar una imprenta de prensa. Y conociendo a don Ignacio lo inquieto intelectualmente, pues el gobernador sí se preocupó y le dijo: licenciado Ramírez, ¿qué está usted haciendo? Entonces fíjense que en ese tiempo, aparte de sus tareas como empleado público, las tardes se dedicaba a dar clases en el Instituto Científico Literario de Toluca, y en las noches se dedicaba a recabar por todos los estanquillos de la ciudad el papel lustre o el papel estraza del más corriente que había, y les decía: sírvase usted donarnos este papel para una finalidad republicana. Entonces decía todo el mundo: compra una imprenta, y anda muy inquieto y recoge el papel de todos los estanquillos. Pues algo raro anda haciendo el licenciado Ramírez. Y luego llegaba a su casa, lo cortaba en octavos de plana y así los cosía y los cosía. Entonces de repente el gobernador le dijo: tienes que darme una explicación puntual el lunes que viene del Instituto Científico Literario de Toluca, porque si no, aquí está Leandro Valle, tu discípulo, que te va a sustituir en tus actividades. Entonces le dijo: bueno, vamos a hacer una ceremonia para mi fusilamiento intelectual en el instituto. Entonces llegó el gobernador y pues para asombro de todos los presentes, don Ignacio les dijo: aquí están el gobernador, que les va a hacer favor de entregar a todos ustedes sus libros de texto gratuitos. Don Ignacio con esa imprenta y ese papel había hecho los primeros textos de los libros gratuitos y los distribuyó a todos los alumnos. Con eso empezaron a estudiar todos los alumnos en Toluca. Es una mentira que en 1868 Gavino Barreda y Altamirano hubieran hecho el libro de texto gratuito. Y ese ejemplo, aquí no nos podrán mentir las tías, existen dos textos de libro de texto gratuito, que es uno de don Ignacio, y su hijo continuó con ese ejemplo aquí en la ciudad de Toluca. Así comenzó la vida de ese ilustre hombre, y luego posteriormente como constituyente lo hizo realidad. Hizo el derecho de todos los niños a la educación laica y gratuita, la igualdad del hombre y la mujer, la separación de la iglesia y del Estado, la libertad de expresión, la libertad de imprenta. Y así como ese tipo de anécdotas existen muchísimas, pero yo quisiera antes que nada también agradecerles a todos ustedes, los presentes, que ya están muy inquietos por ir a ver la exposición maravillosa.
el que lean esa biografía porque es un hombre excepcional y vale la pena recordarlo. Y en este día, curiosamente, me llamaba mucho la atención porque me decía la licenciada Nanum que el evento iba a ser el 23, entonces yo estaba un poco desmotivado, decía, bueno, el cumpleaños onomástico de don Ignacio era el 22, pero en fin. ¿Y cuál es? Él me contesta desde el más allá, como siempre acostumbraba, y leo en una de sus cartas dirigida a su esposa, que a él le encantaba festejarlo el día 23 de junio, no el 22. Qué curioso, ¿verdad? Y entonces este día es muy importante para todos los presentes y yo quisiera pedirle que le tributen en la memoria de Ignacio Ramírez un gran aplauso. En